concejal por la Unión Cívica Radical de la ciudad de Rosario. Boazo, Iván Jagroski lo saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, gracias a vos por llamar. Buen día. Boazo, buenos días. Estaba tratando de entender qué era lo que había pasado en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, con el cierre de Cambiemos. No sé si nos puede relatar qué fue lo que ocurrió. Sí, cómo no, te voy a tratar de resumir porque fue un proceso largo y penoso para nosotros. Quisimos competir en las PASO dentro de Cambiemos y nos terminaron proscribiendo. ¿Cómo termina este proceso de proscripción? A pesar de que yo le había ya informado al presidente de la Nación en audiencia privada hace 80 días atrás que iba a competir dentro de las internas abiertas y simultáneas y obligatorias, y lo ratifiqué también, tanto con Marcos Peña como con Frigerio. Presenté mi lista, pero previo a la presentación de mi lista, José Corral, presidente de la UCR, mi presidente de mi partido, a quien yo puedo demandarle, empezó con acciones directas e indirectas de proscriptivas. Por ejemplo, que en Cambiemos en declaraciones públicas, esto googleando usted lo encuentra, sí. Que en Cambiemos iba a haber que hay una sola lista, que por ejemplo en Clarín ante el periodista Helford dijo que Boazo no podía construir una lista porque no tenía 9.000 fiscales. Eso iba a decir que no iba a garantizar la transparencia del comicio o que me podía llegar a robar o hurtar boletas, era exactamente lo mismo. Y así declaraciones de distintas características. Presentamos la lista el viernes pasado a las 12 del mediodía en Santa Fe, en el domicilio legal constituido, 1 de mayo 1635. Esperamos con 2.750 avales. Hacía falta 2.000. Ante la Junta Partidaria de Cambiemos, integrada por 2 radicales y 2 del PRO. Pasaron las 48 horas que tenían para emitir dictamen. A las 72 horas no teníamos novedad, nos fuimos a Santa Fe con los apoderados para ser por lo menos recibidos por la Junta Electoral para que nos informen a ver qué ocurría, si había algún inconveniente, si había un inconveniente con avales, si eran subsanables, no subsanables. No nos atendieron. Cuando llegué yo cerraron todas las puertas. ¿En la justicia? No, todavía en la Junta Electoral. Ah, ok. De Cambiemos, no, terrible, peor, la Junta de su propia familia. Sí. No nos atendían, cerraron las puertas. Yo empecé, por suerte existen las redes sociales, empecé a filmar en directo por Facebook. Ahora lo vio medio país porque tuvo una viralización bastante grande. Mostré cómo tocábamos el timbre, golpeábamos y no nos abrían, a pesar de que los 4 estaban escondidos como ratas, porque así estaban escondidos como ratas los 4 integrantes de la Junta Electoral con 10 empleados más de la administración de Corral que estaban trabajando en ese local. Tuve que llamar a un escribano, el escribano Jorge Prole de Santa Fe, a mi costo, para que porque teníamos que presentar un escrito de impugnación y al no atendernos y no recibirnos tuvimos que llamar a un escribano, tuvo que tirarlo debajo de la puerta previo a dejar constancia. Nos volvimos a Rosario y a las 7 de la tarde sacan una resolución donde oficializan solamente una lista, la de Cantar, no oficializan la nuestra por una serie de presuntas irregularidades en los avales que jamás pudimos comprobar ni acreditar. Yo creo que han falsificado ellos instrumentos públicos para perjudicarnos, porque ni siquiera nos dieron el mínimo ejercicio del derecho de defensa, derecho constitucional por antonomasia. Por lo menos que nos permitan lo que está haciendo usted. A ver, en 5 minutos, ¿me puede decir qué pasa con esto, con el otro? Además, Boazo, discúlpeme la interrupción, pero yo le soy franco. Yo conozco a los actores de la provincia de Santa Fe. Yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires y hace algunos años que estoy acá en la capital federal, en la ciudad autónoma. Por nombre, no les conocía trayectoria y demás. Y preguntando sobre usted, incluso dirigentes del peronismo de la provincia de Santa Fe, siempre me hablaron con muchísimo respeto. Me dijeron, no se entiende. Y me hicieron una figura, no es por descalificar al resto, por favor que se entienda, de quienes participan, pero me dijeron que participe
me da un poco hasta de pudor decirlo, pero que participe Amalia Granata en las elecciones y no lo dejen participar a Boazo, ejemplifica cómo está la política en la provincia de Santa Fe, me decían algunos dirigentes del peronismo. ¿A quién responsabiliza usted de todo esto? ¿Por qué cree que ocurrió? Bueno, el responsable número uno y al cual yo tengo derecho de decirlo, el presidente de mi partido, José Corral, que fue uno de los actores principales de los acuerdos nacionales. ¿Y por qué lo hizo Corral, a su criterio? Porque porque él fue el constructor de la otra lista. Cantar el primer lugar es una persona amigo de él, con un mínimo conocimiento en toda la provincia, porque lo puede manejar, porque la lista supuestamente oficial está integrada por 3 santafesinos que viven en la capital federal, es decir, vamos a tener representantes de Santa Fe, que uno de ellos hace 20 años que vive en la capital federal, deben conocer Rosario y Santa Fe por fotos, o cuando vienen a visitar algún pariente, y porque Boazo, compitiendo, las encuestas decían que le ganaba, y se rompía todo un esquema de acuerdos que era mucho más allá, mucho más alto que la provincia de Santa Fe. Usted sabe que Corral terminó como en un ajedrez, como un tablero de ajedrez, repartiendo provincias. Se entregó Córdoba a cambio de Santa Fe. Por eso cuando usted habla con los radicales de Córdoba, también le saltan a la yugular. Es decir, se creyeron y se cree que son dueños del país, y si en el país existe primero el derecho constitucional de elegir y ser elegido, segundo, que es pilar del sistema democrático, segundo, un sistema electoral que instauró, les guste o no a quien le guste o no le guste, las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que nos da derecho a cualquier ciudadano a presentarse y competir. Entonces, Cambiemos Santa Fe ha logrado algo que no me hubiese imaginado ni en las peores pesadillas. Ha logrado instaurar nuevamente la palabra proscripción, que costó sangre, sudor y lágrimas en la historia argentina. Desde la lucha de la revolución de 1890, 93, 905 del radicalismo hacia adelante, ¿no? Proscribiendo personas, partidos, palabras, y ahora con nuevas formas, ¿no? El peronismo también, Boazo, ¿no? Lo incluyo, por supuesto. Digo que a partir de ahí, de esa fecha, después vinieron proscripciones de nombre, como la proscripción de Perón, del partido, del Partido Comunista, Boazo, del color rojo. Es decir, toda una lucha. Lo que le comentaba es que toda una lucha de proscripciones, que creíamos que era una palabra que estaba totalmente en desuso o derrotada en el vocabulario. Sin embargo, han logrado nuevamente instaurarla aquí en el panorama político de la provincia de Santa Fe, a la cual, como uno ya aprende con los años, y cuando uno, como dice el refrán popular, se quema con leche, ve una vaca y llora, nosotros tuvimos la precaución, si no hoy Boazo estaría totalmente fuera del panorama. Preveíamos esta proscripción, anotamos e inscribimos una lista espejo. Boazo, sobre eso le iba a consultar. Antes usted dijo, hablé con otros radicales de Córdoba, debe haber en otras provincias. ¿Cómo sigue el radicalismo en Cambiemos después de un cierre de listas que uno ve que dejó muchos heridos? ¿Cómo sigue ese acuerdo? Yo creo que cada uno tiene que... Yo le digo cómo sigo yo. Yo voy a pelear en lo que me corresponde aquí en la provincia de Santa Fe. Voy a demostrar que la otra lista de Cambiemos no es Cambiemos, es más de lo mismo. No es más de lo mismo, es peor de lo mismo, que se sigue con las peores prácticas que yo quiero erradicar. Es decir, quiero ganar las elecciones, quiero ganarle a la lista pseudo oficialista, la dedocracia, y que realmente el Cambiemos cambie procedimientos deleznables políticamente que tienen que ser desterrados. Porque la verdad que yo estoy acá cuando fui el primer radical del país, y esto lo tengo que decir hasta el cansancio y nadie lo puede negar, fui el primer radical del país que se sumó a un proyecto que en aquel momento era incipiente, cuando nadie ni siquiera en sueños pensaba que Mauricio Macri podía ser presidente de la Nación, y acepté la candidatura a vicegobernador en el 2015, cuando todos estos radicales, Corral a la cabeza, en aquel momento me saltaban a la yugular, trabajaron en contra de la lista de
del ser Boazo en la provincia de Santa Fe, y cuando ganó el socialismo después empezaron a pintar de amarillo y ahora son más macristas que Macri. Entonces todos esos actos de la hipocresía política que en este país todavía reinan y en muchos casos triunfan, ¿no? Como el libro de los franceses, Elogio a la traición, yo voy a dar pelea. Creo que los otros radicales, en los otros distritos, mañana yo por ejemplo me voy a reunir acá en mi casa con radicales que vienen de Buenos Aires, de la lista de Lustó, que también termina, es decir, yo fíjese que la diferencia entre Lustó y lo mío, ¿cuál fue? Yo no adopté la postura de construir desde el inicio una opción, porque aquí sí estaba inscripto Cambiemos, cosa que en Capital no. Entonces termino siendo orgánico, está Cambiemos inscripto, digo, quiero competir. El pecado de Boazo es decir, señores, déjenme competir, nada más y nada menos. Y me terminan proscribiendo, realmente es deleznable y detestable. Entonces inscribí a sabiendas y a sospechas de esto, una lista paralela que se va a llamar exactamente lo mismo Fuerza para el Cambio, con los mismos integrantes de la lista, con los mismos apoderados en una carcasa de un partido que no han facilitado con total magnanimidad, sin no solamente sin pedirme un solo peso, sino hasta permitiendo que los apoderados de mi lista sean hasta apoderados del partido, para que yo tenga toda la garantía de poder competir libremente y que mi boleta y la boleta nuestra esté en el cuarto oscuro. Entonces, realmente que yo a esta altura de mi vida, como dije en el Consejo el jueves cuando se aprobó por unanimidad un decreto rechazando la proscripción política, como dije en aquel momento, que yo a esta altura de mi vida tenga que hablar de proscripción política en el 2017 de la República Argentina, la verdad que hay momentos que no sé si estoy despierto, estoy dormido y sigue la pesadilla. ¿Boazo? Pero como soy un tipo que para que se destierren definitivamente estas prácticas abominables del sistema político argentino. Está muy bien que así sea. Boazo, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Ale. ¿Qué Quiero tal, consultarle, sacarlo unos minutitos de la coyuntura local y hablarle sobre lo que pasa a nivel nacional. Hoy algunos diarios dan cuenta de una nueva decisión del gobierno de ir para atrás. Voy a enumerarle 3 nada más. Bajó las jubilaciones, suspendió pensiones por discapacidad y puso en revisión pensiones por viudez. Después para todas fue para atrás. ¿Usted por qué cree que siempre los errores del gobierno tienen que ver con perjudicar a los sectores más vulnerables de la población? Lo desconozco. Lo que yo te puedo decir es que, a ver, yo no voy contra mi naturaleza. Yo soy profesor titular de Derecho de la Seguridad Social, sí, en la Facultad de Derecho de la ciudad de Rosario, la UNR. Enseño lo que es la seguridad social y lo que debe ser política social en serio. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con la protección de las contingencias de las personas que se le presentan en el desarrollo de la vida. Antes de la vida, desde el seno materno hasta después de la muerte, protegiendo a los deudos o causantes. Entonces, yo tengo un plan de política social adaptado a los organismos internacionales, a la recomendación 102 de la Organización Internacional del Trabajo. Es uno de los temas que voy a llevar en el caso de ser electo diputado nacional, porque creo que aquí se debe sistematizar. Si hay un defecto que la Argentina tiene desde hace tiempo y que arrastra, es que las desigualdades, el único instrumento que existe en los países capitalistas como quedaron hoy en el mundo después del muro de Berlín, la única manera, el único instrumento es la seguridad social. Es decir, el único instrumento para redistribuir la riqueza es la seguridad social. ¿Y cómo se redistribuye? Protegiendo al ser humano de todas las contingencias que se le presentan en la vida, que a todos se nos van a presentar. Tengamos plata, no tengamos, sea más rico o menos rico, todos nos enfermamos, todos nos podemos discapacitar, todos vamos a llegar a viejos si tenemos la suerte. Boazo, discúlpeme. Todos nos vamos a morir, todos nos podemos quedar sin empleo. Entonces, todas estas contingencias que están objetivadas, que están preestablecidas en la comunidad internacional, tienen que ser protegidas en un sistema que evite el clientelismo político, y al objetivar las contingencias se las protege con protecciones también objetivadas.
Boazo, lo molesto con la última, me quedan 30 segundos, tomando lo que decía usted que fue el primer radical en apoyar al presidente mientras Corral llevaba agua para su molino. ¿Se siente traicionado por el presidente, por el jefe de gabinete, por los ministros o solo por el líder de la Unión Cívica Radical? A ver, sin ninguna duda, por el presidente de la Unión Cívica Radical, sin ninguna duda. Me llama poderosamente la atención que actores del gobierno hayan permitido estas barbaridades, estas atrocidades de José Corral que rayaron con lo delictivo. Boazo, le agradezco el contacto y a disposición este espacio cuantas veces sea necesario. Gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Jorge Boazo, a quien Cambiemos en Santa Fe le impidió